Buenas tardes. Vamos a continuar con este curso para desarrollar un algoritmo computacional para cálculo de etapas ideales y reales de un compresor. Hoy es la tercera sesión. Estamos a una sesión de terminar este curso, que sería el próximo miércoles. Ok, pues entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Ya he revisado a mayor profundidad las ecuaciones que estaba manejando y les voy a mostrar cómo ha quedado el algoritmo. Ok, lo primero que corregí fue la presión. Como les había dicho, la presión se debe de manejar absoluta, pero estaba sumando más 11.3. Eso es correcto, pero da la casualidad que pongamos el ejemplo del proceso eh, de destilación de gases a partir del aire, pues toman el aire que se encuentra pues a la presión atmosférica. Entonces sería un error sumarle ese 11.3 o la presión atmosférica del lugar a la presión que ya nos están dando. Entonces por eso pues ya he quitado el más 11.3 de las presiones. Lo que ahora se tendrá que hacer, que cuando introduzcamos los datos aquí, escribamos la presión que nos están dando más 11.3 directamente aquí en la función. Eso es lo único que va a cambiar. Esa fue la primera corrección. Y la otra corrección, pues en parte se solucionó una parte del error que teníamos aquí con ese 11.3. Entonces, lo primero que hice pues fue calcular las presiones. Las presiones quedaron de la siguiente manera. Vamos a calcular la presión de descarga para el caso ideal, guardando pues nuestra presión 1, que es PS, y creando una lista para la presión de descargas. Y la ecuación que nos permitía calcular la presión de descarga inicial es igual a la raíz de la razón de compresión por la presión de succión inicial. Y pues se va tomando ese dato, presión de succión inicial igual a presión de descarga inicial, y así sucesivamente para cada etapa. Y guardamos en una lista. Una vez que terminamos eso, ahora sí, vamos a calcular las presiones de descarga reales y de succión real. Eso se resuelve de la siguiente manera. Vamos a tomar la lista de presión de descarga desde la etapa 1 hasta la penúltima etapa. La última no la vamos a tomar. Y le vamos a sumar las caídas que hay de presión que hay en los intercambiadores de calor. Y finalmente vamos a sustituir en el último elemento pues la presión a la que queremos llegar de esta manera. Y para la presión de succión real, ahí simplemente vamos a tomar la lista de la presión de descarga y le vamos a restar la caída de presión. Ok. Ahora lo siguiente, vamos a calcular las razones de compresión, aunque aquí quiero hacer un paréntesis y algo que he notado en las ecuaciones y que no a simple vista, si no se analiza, no se puede observar bien. Vamos a ir aquí al pizarrón. Vamos a enfocarnos en esta raíz de compresión. La raíz de compresión, o este número que obtenemos, ese número es el que se utiliza para calcular las presiones de descarga. Pero cuando ya vamos a calcular las razones de compresión por etapa,
ya no se saca raíz, solamente sería hasta esta expresión. Razón de compresión igual a presión de descarga real sobre la presión de succión. Solamente hasta ahí nos vamos a quedar. Esa es la diferencia entre la razón de compresión global, por llamarle de alguna manera, que es de todo el proceso, y por etapas, que solamente nos quedamos hasta este paso sin la raíz. Esa es la aclaración que quería hacer y pues una de las correcciones que se hicieron. Ok, entonces, una vez que yo ya tengo mi lista, vamos a cambiar un poco la expresión. Y aquí yo utilicé un método que se llama compresión de listas. En lugar de crear un ciclo en varias líneas, lo puedo crear dentro de una lista y lo que se genere del ciclo se guarda dentro de la lista. Esto es muy útil, pues nos ahorra código y espacio. Ok, entonces, como podemos ver, vamos a calcular la presión de descarga real sobre la presión de succión real, pero para la etapa K-1, y en la parte superior sí va a ir K, desde la etapa 0 o 1 hasta todas las etapas. Después vamos a hacer una sustitución. Vamos a calcular la razón de compresión inicial, porque si dejamos las razones de compresión como están aquí, vamos a tener un dato erróneo. Vamos al diagrama que había hecho para que veamos de lo que estoy hablando. Ok, entonces las razones de compresión que tenemos, las tenemos que sustituir. Las vamos a calcular a partir pues de hacer presión de descarga entre presión de succión. Pero si dejamos esas razones de compresión como están, lo que se calcula es una presión de succión calculada a partir de un delta P. Entonces lo que estamos haciendo ahí nosotros es sustituir la presión que tenemos al inicio, no la presión que hemos calculado, porque esta presión pues es la que nos está dando el proceso o el problema que estemos resolviendo. Por eso es que se hace esta sustitución en esta parte. Y de nuevo podemos ver la sustitución aquí. Presión de succión como presión de succión, que es el primer elemento de la lista de las presiones de succiones. O sea, esa presión es la presión que nos da el problema. Y ahora calculamos la razón de compresión promedio, que más adelante la vamos a utilizar, y ya podemos observar los datos. Vamos a un ejemplo práctico. Y pues para no estar ocupando el 10.000 o valores de esa magnitud, pues voy a seguir resolviendo el problema que nos habíamos planteado a un inicio. Vamos a leerlo nuevamente. Dice aquí, se desea comprimir 29.475 pies cúbicos de propileno de 20 sig a 180 Fahrenheit a 600 sig. Considere delta T 30 y delta P 3. ¿Ok? Entonces aquí están nuestros datos. Esta es nuestra presión de succión, delta P, presión a la que tenemos que descargar. Obviamente ya le sumé yo el 11.3 aquí. El gamma que se utiliza para el componente que estamos ocupando. En este caso es propileno. El delta T y la temperatura de entrada. Ok. Y con esto vamos a analizar los datos. Lo que nos arroja es lo siguiente. Voy a copiar esto de aquí.
Entonces la primera lista que tenemos aquí es la presión de descarga ideal. Después, la siguiente lista es la presión de descarga real. Y la siguiente lista es la presión de descarga, la presión de succión real. Como podemos ver, pues estas presiones son menores a las de descarga. Eso quiere decir que el problema pues se está resolviendo de manera correcta. Y finalmente, las razones de compresión entre cada etapa, que podemos ver que son aproximados como les había dicho. La razón de compresión promedio y la razón de compresión global, la que sí que se calcula con la raíz enésima. Ok. Espero que hasta aquí se esté entendiendo bien. Si no, ya saben que pueden enviar mensaje para que les resuelva las dudas que tengan sobre este algoritmo. Ok, entonces el día de hoy lo que vamos a calcular ahora van a ser las temperaturas dentro de este mismo algoritmo. Y vamos a ver el pseudocódigo que ya he yo escrito de este lado. Ok, entonces vamos a tener las temperaturas de descarga y succión por etapa. Cabe destacar, y creo que hasta estaría de más decirlo, pero aún así lo voy a explicar, que pues aquí todas las temperaturas que calculemos van a ser reales. Temperatura de descarga real, temperatura de succión real, a diferencia de las presiones que sí teníamos de presión de descarga real. Porque pues el caso ideal considera que no va a haber cambio de temperatura a lo largo del proceso, entonces no tendría caso calcular temperaturas ideales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestra temperatura de succión en una lista. Y después vamos a calcular la primera temperatura de descarga, que va a ser la temperatura de succión por la razón de compresión inicial que tenemos en nuestra lista. ¿Ok? Y de aquí en adelante vamos a ir programando esto. Entonces, recuerden que esto está totalmente en vivo, lo estoy programando. Entonces tenemos que ir probando el algoritmo para ver que no haya errores en los cálculos y que todo se ejecute correctamente. Ya saben, los comentarios como siempre, para que sepamos qué hicimos en cada anotación. Aquí podría haber yo agregado más, ustedes si quieren agreguen los comentarios que crean pertinentes. Entonces, escribimos, se procede a calcular temperatura real. Escribamos de una vez temperaturas de succión y descarga reales. Muy bien. Vamos a escribirla. La lista donde vamos a guardar las temperaturas de succión. Voy a cambiar mi teclado, lo había olvidado. Y calculamos la primera temperatura de descarga. Temperatura de succión por la razón de compresión y real que está guardada en esta variable de aquí.
Son todas las razones de compresión de cada etapa en esta variable. Y vamos a tomar pues la primera razón de compresión porque es para la primera etapa. Ahora vamos a iniciar a calcular cada una de las etapas. Quiero hacer un pequeño paréntesis, pero en un momento más. Cuando avancemos voy a explicar algo sobre las temperaturas, una curiosidad. Iniciamos nuestro ciclo, voy a escribir inicia ciclo for, escribimos. Ocupamos K como siempre. Y ahora no vamos a empezar desde 0, vamos a empezar desde 1 porque ya tenemos el primer elemento para las temperaturas de succión y de descarga en las listas donde vamos a guardar. Hasta N. Veamos si nuestra variable N sigue guardada aquí. N es etapas, entonces hay que escribir etapas en lugar de N. Etapas. Y los dos puntos. Bueno. Ahora vamos a escribir una condición. ¿Por qué? Porque para la última etapa ya no va a haber delta T. Entonces ahí ya no lo vamos a involucrar. Entonces se escribe si K es igual a etapas, o sea, eso quiere decir que ya estamos en la última etapa, entonces sí, entonces ya decía yo, ¿por qué marca un error? Porque no eran dos puntos, era una coma, ahí se me ve. Primero la temperatura de succión. TDRN igual a L TD K menos 1. En un momento les voy a explicar. Menos DT. Ok, aquí estamos calculando la temperatura de succión real. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tomar la temperatura de descarga anterior, pasa por el intercambiador, donde hay un delta T, y obtenemos la nueva temperatura de succión. Vamos al diagrama para que quede un poco más claro. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a calcular la temperatura de succión. Por lo tanto, estamos tomando la temperatura de descarga 1
por ponerlo por ejemplo, le restamos el delta T que hay en el intercambiador y ya tenemos la temperatura de succión 2. Es por eso este K-1, porque estamos tomando el anterior, no el valor actual. Ahora sí, vamos a calcular la temperatura de descarga. Y esa va a ser igual a la temperatura de succión que acabamos de calcular por la razón de compresión. Bueno, esta última parte pues ya la podemos copiar de aquí. Es prácticamente lo mismo. Bien. Ahora sí, va la curiosidad de la temperatura. Estas temperaturas, por la ecuación que estamos utilizando, se están calculando en grados Rankine. Entonces, cuando ya tengamos toda la lista, hay que regresarlas a Fahrenheit. Y voy a hacer la anotación aquí. Esa es la curiosidad que les decía hace rato, que hay que poner atención, porque cuando agreguemos esas listas, las temperaturas de la temperatura de succión inicial, esa sí está en Fahrenheit. Entonces hay que tener cuidado al mezclarlas. Ok, entonces ya saben, el método append se guardan temperaturas en listas. Y ahora sí, LTS, que es nuestra lista de temperaturas de succión, .append, que es el método que nos permite guardar las listas, e indicamos qué elemento hay que guardar, que sería este de aquí. Y lo mismo va a ser para las temperaturas de descarga. Ok, vamos a resolver de una vez lo de las temperaturas. Lo que voy a hacer yo aquí va a ser sumarle 459.67 a las temperaturas que tenemos en Fahrenheit. Para convertirlas a Rankine. Y una vez que ya estén convertidas en Rankine, todo es homogéneo en estas listas que estamos guardando. Aquí dice que hay un error. Vamos a ver qué puede ser. Ok. No alcanzo a identificar el error todavía, pero cuando ejecutemos el programa, pues vamos a ver qué es lo que nos arroja. Entonces, como les decía, estas temperaturas están en
ranking. Hay que realizar la conversión. Entonces vamos a realizar la conversión finalmente. ¿Y eso cómo se hace? Pues de la siguiente manera. Tomamos nuestras listas y las vamos a renombrar. O vamos a crear un array de NumPy. Para que nos permita hacer la operación. Donde ahora en lugar de sumarle 459.67 le vamos a restar. Lo mismo para las temperaturas de descarga. Muy bien. Y vamos a agregarlo entonces aquí. Para obtener las temperaturas. Y vamos a ejecutar entonces para ver cuál es el error que tenemos aquí y corregirlo. Y nos está marcando un error de indentación. Eso quiere decir que está mal acomodado el código. Y esto se resuelve. Si no es que hay otro error más profundo, pues siguiendo a vista, indentación y convertimos. Y ya, se arregló el código. Muchas veces el editor puede tener algún error, pero en fin. Ahora sí ejecutemos nuestro problema. Y ya sabemos que las dos primeras líneas que tenemos aquí, o las dos últimas listas, perdón, son las de las temperaturas de succión y de descarga. Ya estamos más cerca de terminar el ejercicio. El ejercicio nos pide, vayamos a él, calculemos el número de etapas y las condiciones interetapa, que eso es lo que cuesta más trabajo o lo que lleva más tiempo, porque una vez que tenemos esto, ya esto relativamente es mucho más rápido. Y recordado que el programa que estamos haciendo pues no solamente sirve para resolver este problema, sino para resolver pues cualquier problema que nos planteemos a utilizar con este método. Ahora sí, vamos a calcular el trabajo de compresión y la potencia teórica, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a crear una nueva función. Ya saben, vamos a escribir primero para qué es esta función. Vamos a decirle aquí, función de trabajo y potencia. Hasta ahí lo vamos a dejar porque también dentro de esta misma función más adelante vamos a agregar la potencia real.
y vamos a llamarle potencia a nuestra función. ¿Y cuáles son las variables que vamos a incluir dentro? Bueno, pues ya saben, presión de succión como siempre, G no podía faltar, gamma, y nuestro factor de compresibilidad, porque vamos a hacer el cálculo para los gases, pero lo más real posible. N, nuestro número de etapas, la razón de compresión real o la lista de razones de compresión real enésimas. Ahora sí, ya vamos a incluir el caudal, el peso molecular y la temperatura de succión. Espero no se me haya pasado ninguna variable por ahí, pero eso es lo que se tiene que calcular. Eso es lo que se va a utilizar. Ok, lo primero que hay que hacer pues es calcular la densidad. Vamos a escribir, se calcula ρ1. Esa densidad se va a calcular para las condiciones de entrada, es decir, para la presión de succión y temperatura de succión. Y eso se calcula de esta manera. Estamos llamando ρ1 para identificar que es en la primera etapa. Y vamos a hacer nuestra conversión de libra-fuerza sobre pulgada cuadrada a libra-fuerza sobre pie cuadrado. Por eso el 144. Y eso lo vamos a multiplicar por el peso molecular. Y todo esto lo vamos a dividir entre Z. Cabe aclarar que, bueno, este método para calcular la densidad se podría hacer de otra manera, con ecuaciones de estado o teniendo alguna base de datos, pero pues para este curso no es el fin agregar una base de datos. Luego agregamos la constante R de los gases ideales con las unidades correspondientes y nuestra temperatura de succión haciendo la conversión a Rankine. Y así queda calculado ρ. Para fines prácticos vamos a estar sustituyendo Z por 1. En estos casos. Pero bueno, ahí en las imágenes que subí la sesión pasada vienen distintas densidades también. O en cartas o en libros pueden encontrarlos. Una vez que ya tenemos ρ a las condiciones de entrada, vamos a calcular el trabajo de compresión. Y ahora, nuevamente, vamos a volver a hacer la conversión dentro de nuestra presión. No cambio yo las unidades definitivamente en un principio porque se pueden llegar a utilizar después en libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Es por eso que no cambio en una sola variable el valor de la presión. WF va a ser igual a nuestra presión de succión por 144 por G sobre G menos 1 por la densidad que hemos calculado anteriormente, 1. Acomodamos los paréntesis para que todo esté correctamente calculado.
Y toda esta expresión la vamos a multiplicar por la suma de las razones de compresión elevadas a 1 menos 1 sobre gamma. Vamos a la ecuación para que la tengan presente por si no la recuerdan. Es esta ecuación de aquí la que estamos trabajando. Ya escribimos estos términos y ahora vamos con estos términos. Y menos n. Entonces vamos a hacer la suma. Suma. Y como habíamos visto, las razones de compresión las tenemos en esta variable, razón de compresión real enésima. Enésimas. Hacemos la suma de todo eso y le tenemos que restar n, que es el número de etapas. Y con eso ya tenemos calculado WF. Y ahora vamos a calcular la potencia teórica. La potencia teórica se va a calcular de esta manera. Hay que calcular primero un caudal real, que se calcula con el caudal que nos están dando y una ecuación que dice lo siguiente, que vamos a describir la presión estándar. Esa vez no la presión del lugar, sino la presión que se usa estándar, que es 14.7, sobre la presión de succión, como les había dicho. Por eso no había guardado presión de succión como esto, porque aquí si la volvemos a ocupar como libra sobre pulgada cuadrada, libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Después vamos a escribir esto, 460 más temperatura de succión dividido entre 520. Ok, entonces vamos a revisar también esta temperatura de aquí. ¿De qué manera se debe de ingresar? Ok, esta temperatura de aquí si se ingresa en Fahrenheit. Esto entre 520, o sea que es correcto esto. Ya una vez que tenemos el caudal real, vamos a calcular la potencia teórica, que va a ser igual al caudal real que hemos calculado por la densidad multiplicada por el trabajo de compresión, y lo podríamos dejar hasta ahí, y las unidades que tendríamos sería libra fuerza pie sobre segundo, pero no es muy común que se utilice esa unidad o esas unidades para definir la potencia. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo a caballos de fuerza.
dividiendo entre 550. Ok, entonces terminamos la función con return WF y además de WF la potencia teórica. Ahora sí viene lo bueno, vamos a probar nuestro programa de la potencia. Pero, ojo aquí, como todavía no integro en una sola función todo esto, pues hay que ejecutar primero esta función para alimentar los datos que nos dé. ¿Como cuáles? Bueno, pues las razones de compresión. Ya más adelante, en la próxima sesión, ya vamos a integrar en una sola función que nos arroje todos los resultados. Y si llegamos si comparten esta sesión o las próximas, pues quizá ponga una función para que se guarden los datos directamente en un archivo, en una hoja de cálculo. Ok, vamos a ello entonces. De aquí vamos a tomar las razones de compresión reales enésimas, que sería los valores de aquí. Vamos a ver, esta es la temperatura de descarga, temperatura de succión, razón de compresión global, razón de compresión promedio, y esta lista es la que vamos a utilizar. Vamos a guardarla en una variable. Para que esté ahí. Y ahora sí, vamos a probar nuestra función. Y otra vez, presión de succión 31.3. G 1.16. Z1, como les había mencionado, para este caso, número de etapas 2. Y aquí vamos a escribir esta variable, que es una lista. El caudal que nos está dando nuestro problema en un principio es de 29.475. El peso molecular que tenemos para este componente es de 42 y la temperatura de succión es de 180. Y como podemos ver, estos son los datos, WF y la potencia. Y de esta manera pues estamos resolviendo el problema. Ya solamente nos falta calcular la potencia real. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Ok, entonces vamos a hacer una retrospectiva de esta última función que escribimos ahora para terminar esta sesión. En primer lugar, calculamos la densidad. La densidad a partir a las condiciones de succión, para la presión de succión y temperatura de succión. Después de eso, calculamos el trabajo de compresión. El trabajo de compresión se ocupa la presión de succión, pero en libra fuerza sobre pie cuadrado por G menos 1, entre la densidad que calculamos anteriormente,
Después hicimos una sumatoria y ahora estoy viendo un error que hay aquí. Es lo bueno de revisar el código una vez más. ¿Qué faltó? Esta evaluación. Faltó esto. 1 menos 1 entre gamma. Vamos a ponerlo entonces. Ok. Eso faltaba. Por eso es que veía una potencia muy alta. Menos n. Ok. Y después calculamos una potencia teórica, pero primero se tiene que recalcular el caudal real, igual a las condiciones de succión, con esta ecuación que tengo aquí, y calculamos la potencia teórica, caudal real por la densidad de la entrada, por el trabajo de compresión, entre 550 para hacer la conversión a caballos de fuerza. Y terminamos la función. Voy a probarlo ahora con los datos correctos que tengo aquí. Voy a copiar esta variable y vamos a probar el programa para ver cómo cambió el valor. Ok, ahora sí, ya vemos un número más pequeño. Bueno, pues esto ha sido todo en esta sesión. En la próxima sesión vamos a calcular la potencia real, vamos a integrar todas estas funciones a una sola función para obtener resultados definitivos. Y como les he dicho, si comparten lo suficiente este curso, pues vamos a agregar una función para que se guarden los datos en Excel. Y quién sabe si más adelante podamos hacer o utilizar estas funciones para hacer un programa con interfaz gráfica. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día.